Queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. Estamos hablando durante estos sábados acerca de cómo el satanismo ha venido formando un mundo paralelo en la tierra. Y necesitamos conocer exactamente cuáles son esas ideas satánicas que se han metido en el mundo, porque con eso se teje la estructura de la mentira y el engaño. Lo que significa que todos aquellos que no conozcan cómo Satanás ha introducido su religión en la tierra, su creencia, su gobierno, su reino, no podrán librarse fácilmente de él. El plan de Dios es que a través de su palabra descubramos estas cosas con el propósito de poder separarnos de todos estos idealismos que él ha inventado, a fin de que podamos mantener el gobierno de Dios que trae justicia, paz, felicidad y alegría. Mientras el gobierno de Dios permanezca, todavía estará asegurada la especie humana. El momento en que el gobierno de Dios sea desterrado es cuando la especie humana estará en total riesgo de ser extinguida. Así que vamos a hablar acerca de estos puntos en esta tarde. Para eso vamos a hacer una oración pidiendo al Señor la presencia de su Santo Espíritu. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de estudiar tu santo y bendito mensaje. Te rogamos que tus palabras, Señor, queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Ya desde el Antiguo Testamento que estamos estudiando y que estamos haciendo un seguimiento de cómo se presenta Satanás con su gobierno a través de la Biblia. El hecho es de que muchas religiones y muchos que dicen ser mensajeros de la palabra de Dios han llegado a la conclusión de que no hay que hablar mucho de Satanás, increíblemente, ¿no? Y dicen que eso es exaltarlo, cuando en realidad la Biblia lo desenmascara. No debemos confundir las cosas. En la Biblia no hay un solo texto que puede exaltarlo a Satanás. Eso es imposible. Dios sabe muy bien cómo da su libro. Lo que sí hay es que se le desenmascara para poder comprender quién es este poder y qué cosa quiere contra nosotros. ¿Correcto? Muy bien. En Isaías capítulo 29 y en el versículo 13, la palabra de Dios nos muestra cómo Satanás desvió aún al pueblo de Dios del tiempo de Isaías para llevarlos por un camino del error, de equivocación, implantando así el satanismo dentro del camino de Dios. Vamos a leer lo que dice allí el texto bíblico. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos su corazón de Dios? Porque su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Resulta que en los tiempos de Isaías, el pueblo estaba siendo enseñado por dirigentes que estaban en apostasía, por falsos profetas. ¿Y qué cosa estaban enseñando estos falsos profetas? Estaban enseñando doctrinas falsas sacadas de las mentes de ellos, cosas tradicionales, cosas de su experiencia personal para querer conducir al pueblo. Ya no estaban siguiendo los mandamientos de Dios, los habían hecho de lado. Por eso Jesús, citando el mismo texto en San Marcos capítulo 7, versículos 6 hasta el 9, declaró lo siguiente. Fíjate a qué se refería Isaías. Jesucristo lo dejó muy en claro el asunto, porque ya en sus días se estaba repitiendo el mismo asunto de cómo Satanás estaba introduciendo el satanismo dentro de la nación judía. Versículo 6. San Marcos 7, 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Ves? Está citando ahora Isaías. Como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos?
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Te das cuenta? En tiempos de Jesús estaba sucediendo lo que estaba pasando en tiempos de Isaías. Cuando en una iglesia se introducen las ideas de los dirigentes religiosos, en lugar de hacer prevalecer las leyes divinas, entonces esa iglesia cae en apostasía. La nación israelita, judía, ya en tiempos de Jesús, llamada así, había caído en apostasía porque sus dirigentes, los del Sanedrín, interpretaban las escrituras de Dios y sacaban conclusiones erradas. Y ellos querían darle forma a las leyes para tener sometido al pueblo. Tal es así que llegaron a imponer sobre la gente en el pueblo cargas pesadas que ni ellos mismos querían llevarlas, pero querían que el pueblo se tuviera que someter a ellas. Esto es increíble. Fíjate lo que dice San Mateo capítulo 23, versículo 1 hasta el 3, acerca de cómo Jesús les reclamó por estas cargas que ponían sobre ellos. Versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Verso 4. ¿Qué cosa era eso? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tal es así que entonces, aparte de los mandamientos de Dios, ponían sus tradiciones que ni ellos mismos cumplían, pero querían que el pueblo las cumpliera. Por eso Jesús les dijo: ellos dicen que hay que obedecer la ley, pero hacen lo contrario, porque ellos inventan nuevas formas de cumplimiento a su antojo. Estas formas que inventaban, las tradiciones, hacían difícil la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese tipo de cosas, hasta el día de hoy, hacen que dentro de la iglesia se pongan reglamentaciones que Dios nunca ha dado. Aparte de la Biblia, comienzan a inventar nuevas reglas que el pueblo deba de cumplir. Cuando eso sucede, Satanás está metido en esa iglesia. No puede haber una iglesia que haga reglamentos aparte de lo que digan las Escrituras. Otra cosa es que sea simplemente para cuestiones que tengan que ver con el trabajo coordinado de la iglesia, nada más. Pero en cuestiones de salvación no puede imponerse ni un solo deber sobre un cristiano más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. En 1 Corintios 4:6 el apóstol Pablo fue claro cuando dijo: aprendan de mí y de Apolos a no saber más de lo que está escrito. ¿Correcto? De tal forma que entonces, cuando la iglesia comienza a dejar los mandamientos de Dios, se vuelve una iglesia formalista, en la cual las formas prevalecen sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. De tal manera que muy pronto la iglesia comienza a imponer deberes sobre el pueblo que Dios jamás ha pedido. Así que eso es lo que estaba ocurriendo ya en el pueblo de Dios de Israel y en el pueblo judío después del cautiverio babilónico, que comenzaron a imponerse cosas que la palabra de Dios no decía. Y entonces Dios les reclamó. Sigamos avanzando con nuestra lista. ¿Qué otra cosa más era satanismo introduciéndose en el camino del pueblo de Dios? La introducción de las tradiciones de los padres y ancianos. Resulta que en los días de Jesucristo le dieron más prevalencia a las tradiciones. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
De manera que entonces el apóstol Pablo enseña que cuando él estaba como fariseo en su nación entre los judíos, él había seguido las tradiciones hechas por los padres. Estos no eran preceptos ni enseñanzas basadas en la Biblia, sino que contrario a eso, a través de la nación, los dirigentes habían introducido manuales de reglamentos para conducir los destinos de la gente del pueblo. Este ya no era un acto de conducir al pueblo al camino que llevaba hacia la Canaán celestial, sino más bien eran leyes y reglamentos para someter al pueblo bajo sus antojos y deseos de los dirigentes del pueblo, del Sanedrín, ahora en el tiempo de Jesús. De tal manera que entonces Pablo dice, yo antes seguí el judaísmo. Judaísmo es eso, ¿no? A veces hay algunos movimientos religiosos que les dicen a los que guardan la ley y el sábado judaizantes o judaístas. Eso es un error. Eso está demostrando ignorancia en aquellos que están utilizando ese término. Téngase cuidado. El apóstol Pablo está diciendo que el judaísmo se basaba en las tradiciones, nunca en la obediencia correcta de los mandamientos de Dios. Ellos habían inventado sus reglamentos como la Mishnah para poder conducir la forma de obedecer los mandamientos de Dios de acuerdo con la experiencia de ellos, de acuerdo con lo que ellos interpretaban de los textos bíblicos de los mandamientos de Dios. Eso ha traído confusiones hasta ahora en el mundo cristiano, porque hay algunos que piensan que cuando se habla de que se tenga que eliminar las tradiciones, se está hablando de eliminar la ley de Dios de los 10 mandamientos. Y hasta confunden incluso las enseñanzas del Antiguo Testamento llamada la Torá, la confunden porque llegan al punto de querer dar a entender que muchas de estas enseñanzas de la Torá eran inservibles y que a eso se le llamaba judaísmo o judaizar. Mentira, ¿cómo va a ser eso judaizar? ¿De qué están hablando? El judaísmo se basaba en la tradición, en la interpretación de las leyes de la Torá a su manera y de los 10 mandamientos a su manera. Ahí tenemos que tener cuidado. Dentro de los mandamientos dados en el Antiguo Testamento, los que quedan vigentes del Antiguo Testamento son todos los que explican el cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos, es decir, todo lo que tiene que ver con los actos de amor hacia el prójimo. Todo lo que tiene que ver con los actos de moral. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no chismearás, no codiciarás. Esas leyes siguen vigentes y su explicación consiguiente de esas leyes siguen vigentes. Los apóstoles en el Nuevo Testamento dejan en claro todo lo que está vigente en relación con la ley. Porque para poder citar en el Nuevo Testamento los escritos para el pueblo cristiano, los apóstoles se basaron en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla acerca del diezmo, cuando habla acerca del pago para los que predican el Evangelio, se basa en los textos del Antiguo Testamento de la Torá. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, cuando explica acerca de esto, hace mención de cómo se decía en el pasado, no pondrás bozal al buey que trilla. Leamos un poco de eso rápidamente para entender, solo como ilustración. 1 Corintios capítulo 9, versículo 4 en adelante. El apóstol Pablo aquí está explicando acerca de sus derechos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?, pregunta Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Miren, la ley está hablando del pasado.
Porque en la ley de Moisés, mira cómo está citando a la ley de Moisés Pablo, dice, no, ya la ley de Moisés era para el Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo está citando la ley de Moisés como vigente. Entonces hay que saber qué sí y qué no de las leyes antiguas que quedan vigentes. ¿Ah? No hay que hablar por hablar desechando toda la ley del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Pablo le sigue dando vigencia al Antiguo Testamento, que por nosotros es escrito. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces el apóstol Pablo va citando los escritos del Antiguo Testamento sabiendo qué puntos son los que se aplican todavía en el Nuevo. Todo lo único que ya no se aplicaba en el Nuevo Testamento eran las leyes que tenían que ver con los ritos, ceremonias, la circuncisión, porque todo eso ya se cumplió en Cristo. Todo eso tenía que ver con Jesús, son las ordenanzas impuestas a la carne hasta los tiempos de reformar las cosas. Ya está, muy bien. Así que entonces, durante ese tiempo de Jesucristo, se introdujo una serie de reglamentos a lo cual se le llama judaísmo, judaizar. La práctica incluso de los rituales que ya se cumplieron en Cristo, ahora sería judaizar. La circuncisión y todos los ritos sería judaizar. Por eso cuando Pedro estaba alejándose de los incircuncisos, cuando los circuncidados estaban a su lado, Pablo le dijo, ¿por qué judaizas, Pedro? ¿Ah? Si tú y yo sabemos ahora que la justificación es por la fe y no por esas obras de la ley, es decir, por la circuncisión. Y algunos piensan que obras de la ley se refiere a obedecer los mandamientos de la ley. No tiene nada que ver en ese texto. Eso es torcer las Escrituras. Pero bien, todo eso entonces era satanismo. El haber introducido las tradiciones, las reglas aparte de la palabra de Dios y el querer hacer permanecer lo que Dios ya cerró. Dios declaró que todos los rituales y ceremonias se acabaron con el sacrificio de Cristo, puesto que en Hebreos capítulo 10, versículo 8 dice que ahora la ofrenda es del cuerpo de Cristo. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más se introdujo? Las creencias contra la ley de Dios como el antinomianismo. El antinomianismo es una enseñanza que contradice los principios de la ley de Dios. Declara, uno, que la ley de Dios ya fue anulada con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que ya no necesitamos obedecerla. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió por nosotros y nosotros ya no necesitamos cumplir nada. Tamaña mentira, ¿no? Porque Jesucristo dijo otra cosa. Jesucristo dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan 15:10. Y luego declaró, así como yo os he amado estando en los mandamientos de mi Padre, así también os amaréis los unos a los otros. Es decir, el que continúa la ley para que se siga obedeciendo basada en el amor era una lección que Jesucristo siguió enseñando para sus discípulos. Así que declarar que la ley de Dios quedaba sin vigencia basada en el amor a partir de Jesucristo es antinomianismo, contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios, a la ley de Dios. Ahora, ese es el primer paso del antinomianismo. Otro paso del antinomianismo, no menos peligroso y más venenoso, es el declarar que la ley de Dios sigue vigente, no hay problema.
y que la ley solo te muestra el pecado, pero que luego de eso ya no necesitas más la ley para la conducción de tu vida, porque la gracia de por sí te va a hacer cumplir con todo lo que Dios te dice que tengas que obedecer. Interesante. Bueno, esto es algo extraño, ¿no? Porque te dicen así, mira, ya la ley tuvo su función, te mostró tu pecado. Nadie dice que no, es santa, justa y buena. Pero como nosotros somos pecadores, no podemos pues armonizar con la ley. Entonces, a partir de ese momento, la gracia de Dios te va a conducir y ya con la gracia de por sí vas a ser atraído a cumplir con las leyes de Dios. Vaya, o sea, queda en vigencia la ley, pero solo cuando la gracia de por sí te va a llevar a que se cumpla la ley. Ya no necesitas estudiarla, ya no necesitas permanecer en sus mandamientos, sino que de por sí la gracia te va a llevar a cumplirlos. Es decir, el Espíritu Santo ya te va a decir a ti, así se hace y esto no se hace. Eso se llama antinomianismo y son ideas contrarias a la fe de los apóstoles que defendían la ley de Dios. Hechos 24:14, a Pablo lo acusan de ser un transgresor de la ley, como a Jesús, ¿no? Imagínate, han llegado a decir que Jesús era quebrantador del sábado, algo que no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Eso decían los fariseos, los judíos atacaban a Jesús con esas ideas. Fíjate lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 5, desde el versículo 15 en adelante. San Juan, capítulo 5, versículo 15 en adelante. El hombre se fue, el paralítico, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del Shabbat, en el reposo. Mira, ¿quién? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es decir, estoy haciendo las obras del sábado. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según los judíos, no es Juan el que está diciendo, está contando lo que pensaban los judíos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, a raíz de esto, se ha querido dar a entender que Jesucristo dice que era transgresor de la ley, pero ellos mismos se contradicen. ¿Sabes por qué? Porque ellos te dicen así, Jesús vino a cumplir toda la ley ya por nosotros. Las 613 reglas las vino a cumplir por nosotros. Y por eso guardaba el sábado entre los judíos por nosotros. Bueno, si dicen que guardaba el sábado, entonces quiere decir que este texto en ningún momento dice que Cristo era quebrantador del sábado. Porque ellos mismos luego dicen, Jesús a la fuerza quebrantaba el sábado y curaba y sanaba, porque él ya demostraba con eso que no había que guardarlo. Pero un momento, ¿lo guardó o no lo guardó? Porque si no lo guardó y lo quebrantó, ya no puede salvar, ya no puede haber obedecido por nosotros. ¿De qué estás hablando, hermano? Ahora bien, ellos dicen, si quieres ahora obedecer la ley, tienes que guardar las 613 leyes del pasado. Porque eso es guardar la ley, dicen, así se tenía que guardar en el pasado y Jesús la guardó así. Bueno, discúlpame, pero Jesús jamás guardó las 613 leyes tampoco, ¿eh? Así que no engañes a la gente. ¿Cómo que no guardó? Jesús guardó todo, dicen, ¿no? A ver, en las 613 leyes se dice, cuando mujer menstruosa esté menstruando 7 días descansará para su purificación. Eso era una de las 613. ¿Jesús cumplió esa ley? ¿De qué estás hablando entonces, por favor? Porque hay leyes que se aplicaban solamente al cumplimiento de la vida de Cristo y hay otras que se acomodaban de acuerdo con la condición de la persona. Así que guardar los mandamientos de Dios es guardar lo que te corresponde. Entre las 613 leyes se decía que el Mesías tendría que dar su vida en la cruz del Calvario. Ahora cúmplela tú. Cumple ese mandamiento, anda, muere en la cruz del Calvario. No, pues. Entonces tenemos que ver bien, entender qué sí y qué no. Sin embargo, dentro de estas creencias de los antinomianistas, se dice, si quieres guardar la ley, tienes que guardar las 613 leyes. Y luego dicen así todavía, mira, ve, 613 leyes, ¿quién va a cumplir tanto?
Como tantas eran las leyes y el pueblo no podía cumplir, por eso Jesús anuló la ley para que ya no se la tuviera que cumplir. Y en su lugar, ahora nos ha dado los nuevos mandamientos de Jesús, del amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Y cuáles son esos? Tú dices. Ahí Pablo pues dice que no seas envidioso, que no tengas que ser injurioso y muchas cosas más. Todo eso es lo que hay que cumplir ahora. ¿Sí? ¿De verdad? Ya, te voy a contar una cosa, ¿ya? Resulta que en el Nuevo Testamento no hay 613 leyes como en el Antiguo. Hay 1500 leyes en el Nuevo Testamento. Y ahora vas a decir, es que tampoco se puede cumplir porque son más leyes. ¿Cómo de esas sí dices que se pueden cumplir? Y no estoy abogando porque se cumplan las 613 leyes del Antiguo Testamento. Lo que estoy mostrando es que están mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque en esas 1500 reglas que se dan en el Nuevo Testamento están incluidas las de las 613 que quedaban vigentes y están quitadas las que ya no debían de quedar vigentes. ¿Ves? No estudias, hermano. La falta de estudio te tiene así, hablando cosas que son terribles y vergonzosas ante los ángeles del cielo. Imagínate cuando los ángeles te escuchan decir, es que si tienes que guardar la ley, tienes que guardar las 613 leyes y te tienes que circuncidar también, porque si no, no estarías cumpliendo la ley. Los ángeles se ponen colorados como tomates cuando te escuchan eso de vergüenza ajena. ¿Cómo vas a decir semejante atrocidad? Primera de Corintios 7:19, mira lo que dice el apóstol Pablo, para que nunca más vuelvas a repetir semejantes barbaridades y quedes mal ante el cielo y la tierra. Primera de Corintios 7:19, mira ve lo que dice allí. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué te parece? La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Pablo no está mezclando a las 613 leyes, como te podrás fijar. Está descartando la circuncisión, pero sigue diciendo que hay que guardar los mandamientos de Dios. Y hay algunos que han dicho, no, pero ahí los mandamientos de Dios no se refiere a los 10. Entonces, ¿a qué? A lo que Cristo enseñó, amarás a Dios y a tu prójimo. No, discúlpame, ahí dice los mandamientos de Dios, no dice de Jesús. Sí, porque ya muchos andan diciendo, hay los mandamientos de Dios y los de Jesús. Muy bien, pero acá se están diciendo de los de Dios. Es decir, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y Pablo está haciendo clara separación entre la circuncisión y los 10 mandamientos. ¿Ves? No todas las leyes pues son lo mismo. No te equivoques, hermano. Los 10 mandamientos son escritos por el dedo de Dios. A pesar de que Moisés rompió las tablas de piedra, Dios volvió a escribir en las que Moisés ahora trajo. No fue Moisés el que escribió nunca las leyes, Dios las escribió, ¿correcto? Así que la ley de Dios se le conoce a los 10 mandamientos. La ley de Moisés se le llama a los escritos de Moisés, como decir el libro de Jeremías, el de Isaías, ahora se está diciendo el libro de Moisés. Solo por eso, pero no es porque Moisés haya dado esas leyes a su antojo, Dios las dio, porque iban a ser la profecía del cumplimiento del Mesías. Y lo dice Jesús mismo, San Juan 5:46. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Así que por favor. Muy bien, seguimos leyendo. Todo eso es satanismo, que se fue introduciendo para engañar. Introducción del paganismo en el cristianismo en tiempos de Constantino el Grande. Ahora bien, a medida que la iglesia fue creciendo, la iglesia que dejó Jesucristo y los apóstoles, la iglesia al principio era pura, por eso se le llamaba la iglesia de Éfeso. Amor ardiente, amor puro, es decir, se dedicaban solo y exclusivamente a defender las cosas de Dios con celo. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, por eso dicen la iglesia de Éfeso. Ahora bien, resulta que al pasar el tiempo, esta iglesia comenzó a conformarse con el mundo. ¿Debido a qué? Muchos de los cristianos que viajaban a Roma tenían que guardar el día domingo para no ser vistos como judíos porque se tenía persecuciones horrendas contra ellos. Entonces aparentaban guardar el sábado y el domingo a la vez, ¿no? Y fue por eso que muchos comenzaron a juntarse el domingo para poder estudiar la palabra. No era con afán de decir que era el día de reposo, nunca se le llamó así,
se reunían el primer día de la semana por causa de las persecuciones romanas. Tal es así que más adelante, en el año 321, Constantino acomodó el calendario romano que tenía 8 días y lo puso a 7 días y declaró que el nuevo reposo sería ahora el domingo y ya no el sábado. Porque según la ignorancia de este hombre, pues que andaba retrasado en conocimiento, porque de Constantino no se tiene ninguna idea de que sea inteligente, no hay ni un solo registro en la historia que nos diga que era un hombre sabio. Al contrario, era un pagano astuto, que buscaba solamente la habilidad, pero no sabiduría. Sabiduría es conocimiento real. Entonces, ¿qué pasaba? Este tipo comenzó a introducir la idea de que ahora ya era judaizar el guardar el día sábado. Se le inventó en su cabeza decir que era judaísmo el guardar el sábado, cuando el Shabbat no tiene nada que ver con el judaísmo, te cuento. ¿Cómo que no? A ver, veamos entonces. A las pruebas me remito. Muy bien, vamos a la historia. Resulta que el Shabbat fue instituido en el jardín del Edén. Ahí fue instituido el reposo. Porque dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que en el séptimo día, verso 3, el Señor terminó la obra que había hecho de la creación y bendijo al día del reposo del Shabbat y lo santificó. Y saben que hay algunos que dicen ahí, no, pero ahí no dice que era el sábado del séptimo día del cuarto mandamiento de la ley. Bueno, pero te recuerdo que en el cuarto mandamiento de la ley dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el Shabbat descansó y reposó. Y hay quienes dicen, bueno, pero en realidad lo de la creación no pudo haber sido el sábado del Shabbat, del séptimo día. Bueno, en Hebreos capítulo 4 y en el versículo 7 el apóstol Pablo recuerda, porque en cierto lugar Dios dijo del Shabbat, del reposo, que en 6 días trabajó y en el séptimo descansó, hizo Shabbat. ¿Ves? Entonces sí era el séptimo día del reposo del sábado. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si en el Edén se puso el sábado, los judíos ni siquiera existían. Los judíos iban a venir 2000 años más tarde todavía, de la descendencia de Abraham. Ni siquiera Abraham era judío, Abraham era hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra hebreo o determina que desciende del término Eber o también de su significado que es del otro lado. ¿Por qué? Porque Abraham venía del otro lado, de Ur de los Caldeos, hacia Canaán. Y por eso se le llamaba el hebreo, el que viene del otro lado, como puede ser descendiente de Eber. Ahora, después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob. Y uno de los hijos de Jacob se llamó Judá, de donde saldrían los judíos en el futuro. Y de Jacob saldrían los israelitas. Llamémosle que sea de Israel. Y que por eso es judaizante, pero discúlpame, el sábado era antes de toditos ellos. Así que el sábado no puede ser judaizar. ¿De dónde se ha sacado semejante atrocidad que no tiene base ni fundamento? Por eso te digo que el ignorante de Constantino fue quien dijo eso. No lo estoy haciendo con insulto, cuidado. Estoy diciendo porque ignoraba, porque no sabía acerca de este asunto. Y si lo sabía, era un soberbio, peligroso. ¿Por qué? Pues está prevaricando abiertamente. Pero bueno, el hecho es de que Constantino se le vino a su cabecita porque él era el iluminado, ¿no? Él se decía el Logos, decía que él era el Mesías. ¿Te acuerdas de eso, no? Léelo en la historia. Constantino se decía que él era el Mesías, el Logos, la palabra, el que traía la nueva verdad. Es decir, que se creía un Mesías, era un falso Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje se iluminó y dijo, es judaizar guardar el sábado. Y eso que no tenía fundamento bíblico. Se aprovechó en ese tiempo porque la gente casi no podía tener acceso a la palabra de Dios. Pero bien, basado en eso es que se vino con esa idea del cambio de la ley de Dios. Y entonces a él se volvió a iluminar y dijo, ahora el Shabbat va a ser el día domingo. Ahora vamos a descansar el domingo. Pero le seguía llamando Shabbat al sábado.
Interesante. Es decir, hay algunos que ahora dicen que el domingo es el Shabbat. Y sobre esa base quieren hasta implantar un decreto dominical, ¿no? Pero ese es tamaño error. Eso se llama simplemente judaizar. Compréndelo. Porque si tú le vas a llamar Shabbat al domingo y vas a imponer las 39 reglas del Shabbat al domingo, estás imponiendo las leyes judaizantes, las tradiciones para guardar el domingo. Eso se llama judaizar. ¿Acaso judaizar es porque guardes el séptimo día de la semana? No. A cualquier día que tú le llames Shabbat y que le pongas las reglas del Shabbat, eso se llama judaizar. O sea, los modernos judaizantes son los defensores del domingo. Y los guardadores del sábado son los obedientes a la ley de Dios. Es fácil de entender. Pero en fin, el satanismo entonces era introducir las ideas de que guardar el sábado era judaizar. Todos los satanistas hasta el día de hoy repiten esas mismas ideas. Seguimos viendo más. Vamos a la lista. Introducción de innovaciones al cristianismo como la adoración de imágenes. Constantino, como era adorador del dios Sol, ahora dio un paso más e introdujo la idolatría. Increíblemente, ¿no? Bajo el término de judaizar, retiró por completo los mandamientos de Dios. Al segundo mandamiento de Éxodo 24 al 6, que prohibía la idolatría, y que Dios había declarado que estaba maldito el que hacía imágenes de fundición, lo quitó de plano este hombre y declaró que el Antiguo Testamento, cuando habla de estas cosas, era simple y llanamente el judaísmo. Y así quitó el segundo mandamiento, al igual que el cuarto. Los dos mandamientos fueron quitados porque tenían que ver con la adoración de sus ídolos. Constantino jamás se convirtió al cristianismo, siempre fue pagano. Hasta el final de sus días seguía construyendo templos para el dios Sol. Así que ¿de dónde ha sacado la idea de que Constantino se convirtió en cristiano? Porque dice que vio una cruz como una visión y se le dijo: por este signo vencerás. Mentira, señor. Nunca se convirtió. Tal es así que entonces cambió todo el sistema e introdujo a la diosa Semiramis como la Virgen María. Introdujo al dios Júpiter como San Pedro y al dios Tamuz como Jesucristo y a los demás dioses como los apóstoles. De tal forma que entonces convenció a los cristianos que él seguía adorando al Cristo ahora verdadero y que por eso le hacía templos donde habían representaciones en figuras de imágenes para explicarle al pueblo para que comprendiera. Con estas ilustraciones el pueblo comprendería mejor. Así es como se introdujeron las imágenes. Y pronto la gente, ignorante de la verdad, comenzó a caer en la idolatría y comenzó a adorar a estas imágenes. Y el propósito de Constantino se cumplió en que este pueblo comenzó a convertirse en idólatra. Y juntamente con eso introdujo las ideas de la creencia del nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre, ¿no? E introdujo una serie de innovaciones más dentro del cristianismo que paso a paso fueron convirtiendo a la iglesia cristiana en una iglesia pagano-cristiana. Se llamaba con el nombre de Cristo, pero practicaba todo lo que enseñaba el paganismo. Dentro de todas estas introducciones comenzaron a aparecer nuevas ideas en las que el hombre sería exaltado. Se empezó a introducir el asunto de la misa paso a paso. El catecismo comenzó a cobrar forma a partir de Constantino. Aunque ya se tenía ideas antes de Constantino para las bases del catecismo, fue Constantino quien dio el empuje para que éste existiera como reglamento de la Iglesia. Así se introdujo pronto la idea de que los líderes de la iglesia, los dirigentes, debían de tener toda la autoridad de Dios sobre ellos. De ahí nacería pronto el papado. El papado, que fue la infamia más grande de la historia cristiana. El satanismo ahora tenía la opción de tomar el trono de la iglesia. Interesante. Sigamos con la lista. Así es como se va introduciendo el satanismo, Corre dándote cuenta de todo esto.
Introducción de innovaciones al cristianismo como la adoración de imagen. Introducción de dioses paganos al cristianismo con nombres cristianos. A la diosa Luna como la Virgen María, el dios Júpiter como Pedro y Tamuz como Jesús, lo que ya expliqué. Adoración al dios Sol Invictus en honor a su día domingo como ley dominical obligatoria. Pronto, el día domingo comenzó ahora a convertirse en un día de culto, de veneración. No obstante saber que desde los tiempos de Aureliano y de Aurelio, emperadores de Roma, se comenzó a introducir la idea de que el domingo sería un día de celebración dedicado al dios Sol. La dedicación del domingo al Sol viene desde atrás, desde Babilonia, cuando inventó su calendario, ¿no? Entonces ellos adoraban al Sol en el día primero de la semana, que se llamaba el día del Señor. Así es como este domingo fue guardado, y de allí tomaron sus ideas de ese calendario los romanos y los griegos. Los griegos fueron los primeros en tomar la iniciativa para poder reconocer al domingo como el día del dios Sol o del Señor, como le llamaban ellos. Como Roma tenía todavía 8 días en su semana, hasta los tiempos de Constantino, fue cuando entonces reconoció al domingo como el día del Sol. E hizo un calendario de 7 días, pero basado en lo que decían los babilonios. Y resulta que el calendario babilónico correspondía con el calendario judío, que también tenía 7 días en la semana. Mientras que los judíos tenían 7 días por causa de la creación, los babilonios por causa de sus dioses, según los ciclos de los planetas. Y entonces, el día domingo de los paganos babilónicos coincidía con el primer día de la semana judío. Y el sábado que dedicaban a Saturno los paganos babilónicos, los judíos lo dedicaban para el Shabbat, el día de reposo. ¿Correcto? El hecho de que ellos pusieran a Saturno era cosa de ellos, nada tenía que ver con el Shabbat. Solo coincidían las 2 semanas por los días. Y entonces, en tiempos de Nabucodonosor de Babilonia, en la Babilonia Neo, allí se establece que el calendario judío armonizaría totalmente con el calendario babilónico, con los 7 días, no por las adoraciones, sino por los 7 días. Así que cuando Jesús llega, Jesús conoció el calendario de esos 7 días que van con la creación. Y el apóstol Pablo ratifica que el 7º día siempre ha sido el mismo en sus días, el del Shabbat, que no hubo ningún tipo de influencia babilónica ni romana sobre el calendario cristiano, porque Jesús se manejaba con ese calendario. Y Pablo se manejó con ese calendario porque él seguía diciendo que el 7º día era el Shabbat. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Que en las innovaciones que se hicieron para el dios Sol Invictus, Constantino tomó las ideas de Aureliano y de Aurelio para llamarle al domingo el día del Señor. Interesante, ¿no? Y el día del Señor ya se le estableció por completo después en el 538 al 560. Entonces, el haber reconocido al domingo como un día de adoración fue satanismo, traído de las ideas paganas de adoración al dios Sol, que no tenía nada que ver con Jesucristo. Así que cuando Constantino quiso hacer creer maravillas sobre el domingo, solo era porque su cabecita andaba ilusionándose con cosas que nunca pasaron. Porque más adelante hay historiadores que denuncian el hecho de que él nunca vio ninguna cruz ni nada, todo fue su invento. Así que tengamos cuidado con ese personaje. Él introdujo su gnosticismo, porque él era de una de las corrientes gnósticas. Le hacía la guerra a otras corrientes gnósticas porque él tenía otra corriente gnóstica. Es que los gnósticos son así, pues, ¿no? Es que el gnosticismo, como decía conocimiento, cualquier conocimiento vago que le nacía del interior a la persona se llamaba gnosticismo. En fin, así,
Con esas ideas introdujo todo este paganismo al cristianismo. Seguimos avanzando en la lista. ¿Qué más tenemos? Mira todo lo que vamos conociendo, ¿no? Cómo el satanismo se metió en el cristianismo. Adoración a alianza de la política y la religión. Esto fue en tiempos de Clodoveo, ¿no? Cuando se hizo una alianza en el 508 en la que se buscaba la unión de la religión con el poder político, ¿no? Y entonces esto daría como resultado el avance hacia las alianzas político-religiosas para el papado que traería la abominación del asolamiento, ¿no? Por eso es que se utiliza la fecha del 508 para los 1290 días, desde el momento en que se da la alianza político-religiosa para que exista la abominación del asolamiento, hasta el año 1798. Muy bien. Todo esto se introdujo como satanismo porque la religión y la política no pueden juntarse. La religión y la política siempre van a ser dos caballeros que se respetan. Lo mejor que en la política se puede hacer es hacer respetar la religión. Alguien preguntó y dijo que, o sea que un presidente, un político, no puede decir que hay que defender los principios religiosos. Claro que puede decir, precisamente de eso se trata. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con las leyes, mostrando por medio de las leyes que se debe respetar los principios de la religión sin intervenir en ella, donde cada quien, según su conciencia, según lo que comprende de la lectura de las escrituras sagradas que tenga, ha de vivir de acuerdo con esos principios. Pero si esos principios te llevan a situaciones que destruyen la moral, destruyen la felicidad del pueblo, recién son censurables. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado. La política, el poder del Estado, la mejor forma que tiene de defender las cuestiones religiosas es dejar que se cumplan lo que Dios declaró en relación con la libertad religiosa. Eso es lo más grande que van a hacer. Y para eso pueden hablar con fuerza y pueden dejar sentir su voz cuando los poderes que son totalmente ajenos al cristianismo, ajenos a la religión, a la parte espiritual, quieren imponerse sobre la sociedad. El mayor peligro que puede existir es cuando los poderes del Estado quieren intervenir en los asuntos religiosos, eliminando a la religión y quitándole sus derechos e introduciendo prácticas que van contrarias a la fe de millones de personas que están en una nación y se quieren imponer para que la gente cristiana las cumpla. Ahí es donde el Estado falla, fracasa. ¿Correcto? Fíjate, si el gobierno comienza a decir que tú no puedes hablar de un tema u otro que nazcan de la parte espiritual de las Santas Escrituras, ya sea la Biblia o las creencias que tengan otros que son gobernados por un mismo gobierno, ya que el gobierno gobierna para todos, no gobierna para un sector, no hay una iglesia favorita para el gobierno. Uno de los errores que todavía permanecen incluso en nuestra nación es hacer oficial a la Iglesia Católica Romana, arrinconando a las iglesias protestantes. ¿Eso qué significa? Que el tipo de gobierno que se está llevando no está defendiendo la libertad religiosa, sino está defendiendo a la iglesia favorita que ellos tienen, que les produce dividendos. ¿Ah? Entonces, por esa razón allí fracasa el gobierno. Eso no es libertad religiosa, por favor. De ninguna manera. Tener una iglesia oficial o favorita, tener una iglesia que cuando hay reuniones de parte del gobierno solo se le llama a ella y no se llama a las demás variando, eso se llama discriminación religiosa. Y no puede haber. Cuando hay eso, el gobierno está en pecado, está en fracaso porque no está cumpliendo el precepto divino del respeto a la libertad religiosa. ¿Comprendes? Ahora bien, cuando este tipo de gobierno llega a quererse imponer en deberes que tienen que ver con la conciencia espiritual y te quieren aplicar leyes de parte del gobierno por N razones, donde se pueda poner N pretextos
para querer hacer que se imponga un reglamento, entonces se está pisoteando la libertad religiosa, se está invadiendo el terreno que compete solo a la religión. Y alguien podría decir así: pero Dios solo bendice a la nación cuando se guardan sus mandamientos y preceptos. Y por esa razón, la iglesia que no está guardando esos mandamientos y preceptos es la culpable para que no haya prosperidad. Así que por esa razón vamos a ver y vamos a hacer imponer por el gobierno un deber de los mandamientos de Dios, ya sea, por ejemplo, el día de reposo, van a guardar acá todos el domingo bajo el nombre del Shabbat, porque por guardar 2 días viene acá la desgracia y ya no hay producción de dinero y economía. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque según lo entiende uno, para él es domingo, según lo entiende el otro, para él es sábado. Ahí está la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento. Entonces se tiene que respetar, el gobierno ha de respetar a cada una de las creencias religiosas, porque según su conciencia ellos adoran a Dios así. Entonces, ¿cuándo se va a arreglar? Dice en una nación, mira ve, la bendición de Dios está en una nación donde se permite y se respeta todas las creencias de todas las religiones. ¿Me entiendes? O sea, si guardan 2 días en la semana, que lo guarden. Ese es el respeto que se da a la religión. Eso es hacer lo que a Dios le agrada. Y la bendición de Dios está en esa nación cuando se respeta a cada quien según su creencia. ¿Comprendes? Ahora, entonces, ¿cómo arreglamos para uniformizar a todos en la creencia real, puesto que Dios dice que vendrán maldiciones si no se cumple su ley como es? Fácil. Para eso está el ámbito religioso. En la libertad religiosa se contempla el hecho de que los creyentes de una denominación tal o X o Y tienen el derecho de debatir sus creencias a la luz de las Sagradas Escrituras y llegar a una conclusión basada en el estudio de la palabra para determinar cuál es la verdad. Y cuando se hace un estudio así con la predicación del Evangelio, entonces las conciencias son conducidas por el camino correcto de la verdad. Eso demora, pero es así como funciona, y a eso se le llama libertad. Y mientras así funciona, la bendición de Dios no se quita de esa nación. Pero cuando el gobierno trata de imponer en materia de conciencia, en materia espiritual y de conducta individual, las cuestiones contrarias a la ley de Dios, como imponer ideologías contrarias a los principios morales y que quieran que éstas se tengan que legislar por medio del gobierno, es el momento cuando el gobierno ha pisado en terreno prohibido, se ha metido en un asunto que no le corresponde y que le corresponde solo al poder religioso. ¿Te diste cuenta? Entonces el gobierno no puede decir en ningún momento vamos a dar leyes en las cuales se tenga que hacer que sea justo el adulterio, que sea justa la pedofilia, que sean justos varios preceptos nuevos que se van a dar y que rigen contra los principios morales, que tienen que ver con el gobierno en general de todas las religiones. Entonces, por eso los religiosos se oponen de inmediato a que se imponga una ley que defienda cosas que el cristiano no puede cumplir y que van reñidas contra la moral establecida por la libertad religiosa. Y el gobierno no puede legislar en materia de sentimientos, en materia de emociones, en materia de gustos de una persona. Los gobiernos solo legislan de acuerdo con las leyes de la causa y el efecto. Por eso las constituciones están hechas sobre esas bases, pero no sobre sentimientos. Porque imagínate que una ley se base en los sentimientos y diga, no es que ellos dos se quieren. ¿Quiénes se quieren?
Bueno, esta mujer se quiere con su perro, con su gato, con su serpiente. Entonces hay que entender sus sentimientos y que se unan en matrimonio y que procreen hijos, así en sus condiciones opuestas de raza, de especie. ¿Ah? Es increíble. Esas leyes no existen ni van a existir nunca porque se sabe que son totalmente contradictorias y traen males de desórdenes mentales, desórdenes sociales y finalmente enfermedades catastróficas que pueden ser trasladadas de los animales a los hombres. El bestialismo siempre trae sus consecuencias. ¿Te diste cuenta ahora? Por eso, las leyes tienen que hacerse sobre la base de cuestiones que no contradigan los principios de conciencia que rigen a los creyentes de las diversas denominaciones. Así de sencillo, no es tan complicado. Mientras los gobernantes hagan cumplir así, todo marcha viento en popa. La bendición de Dios sigue acompañando así. Así que cualquiera que diga que hay que imponer un deber religioso para que Dios bendiga una nación, está hablando algo que no es verdad. Está inventando algo que va en contra de la libertad religiosa. Son los principios de la Biblia los que van a dirigir a los del mundo cristiano. Pero seguimos leyendo más de la lista. Hay mucho que hablar en todo eso, pero no es el tema. Vamos a un punto más por ahora. ¿Qué más tenemos ahí en la lista? La venta de la salvación, las indulgencias. Este fue otro aspecto del satanismo. Acuérdate que en una ocasión, cuando el apóstol Pedro estaba haciendo milagros y curando, se les acercó a los apóstoles un hombre llamado Simón, que era un mago, un brujo, un hechicero. Y entonces le dijo a Pedro, yo también quiero esa gracia para curar. Yo tengo acá dinero para pagar.
¿Ya estamos? Muy bien. Ya estamos de nuevo, menos mal que ya habíamos llegado al final de nuestro tema, ¿no? ¿Sí? ¿Está saliendo? ¿Estamos al aire? Ya, muy bien. Entonces, la próxima semana, como les decía, vamos a seguir estudiando acerca de cómo el satanismo se introdujo en el cristianismo. Todas estas cosas son, llamamos satanismo a todo aquello que no es bíblico y que se introdujo contradiciendo a lo que dice la Biblia. Entonces, Satanás es el que está detrás para hacer creer todas esas mentiras, estableciendo su nuevo sistema religioso en la tierra para poder engañar a la humanidad. Como en la Edad Media la religión tenía bastante prevalencia, pues estaba en su auge, su apogeo, por esa razón Satanás se metió allí. Pero hacia los últimos días va a haber otra forma en que Satanás va a introducirse para dominar a las diversas iglesias cristianas y va a utilizar de todo lo secular. Pero de eso vamos a hablar en el próximo tema, ¿ya? Vamos a ir así avanzando. Por ahora vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a guardar en nuestra mente y corazón todas estas enseñanzas que van a ser el motor que impulse nuestras acciones para dar el fuerte pregón en esta etapa final de la historia. El enemigo de las almas quiere adelantarse a que se prohíba predicar en las calles, predicar a través de los medios de comunicación y diversas formas, para poder cerrar las puertas al fuerte pregón que ya está en proceso de crecimiento, ¿no? Entonces hay que estar apurándose a terminar la obra del Señor. Esto no va a durar mucho tiempo. La proclamación del fuerte pregón no va a durar demasiado tiempo, ¿no? Es el llamado de salir de ella, pueblo mío. Es decir, va a ser fulminante, rápido. Pero es ahora cuando el pueblo de Dios tiene que empezar a declarar este mensaje, porque muy pronto será difícil poder anunciar el mensaje del Señor. Hay que apresurarnos, queridos hermanos, ¿eh? Y no es porque la humanidad no pueda frenar esto. Sí, la humanidad bien podría hacerlo si estuviera despierta, pero tanto está en sueño con las cosas mundanas que va a ser bien difícil. Porque unos pocos en la tierra no pueden dirigir lo que se tiene que hacer. Nadie les ha dado la autoridad a nadie. No existe, mira, te lo dejo en claro, no existe un solo hombre en toda la tierra que tenga la autoridad para determinar el destino de la humanidad. No hay, no ha nacido, no va a nacer. El único que puede hacer eso se llama Jesús de Nazaret. Y Él solo con su palabra lo hace, fuera de su palabra nada. Tal es así que es el único que puede dirigir cómo se tiene que vivir en este mundo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros, Padre Santo, y guárdanos, Señor, en el conocimiento de tu gracia, de tu palabra, para poder vivir de acuerdo y en armonía, Señor, con la ciudad que ya está esperando a aquellos que se están haciendo habitantes de ella. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te retires de la sintonía, que en breves minutos ya estamos de retorno para la despedida del Día del Señor. Dios te bendiga. Amén. Que en el Antiguo Testamento no existe un solo texto bíblico que declare que en el Nuevo Testamento se iba a seguir guardando el día del Shabbat. No, eso no es verdad. La Biblia declara terminantemente en el Antiguo Testamento que sí se guardaría el sábado para el Nuevo Testamento, para la dispensación cristiana. Fíjate bien, ¿eh? Isaías capítulo 56 nos habla precisamente acerca de eso. Dice en el versículo 1, así dijo Jehová,
guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. La salvación que estaba cercana para venir era la llegada del Mesías. Y la justicia, obviamente se está refiriendo a Jesucristo. Cristo es nuestra justicia. Así lo declara el apóstol Pablo. Así que entonces, cuando el texto bíblico dice acá que está cercana a su salvación, se está refiriendo a la llegada del Mesías. Y para ese tiempo, ¿qué cosa dice el texto? Fíjate lo que dice en el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo, el día del Shabbat, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahora el Señor está diciendo, feliz el hombre que guarda mi Shabbat, que abraza mi pacto. Pero no solamente eso, fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 3 en adelante. Dice, y el extranjero. ¿A quién se está refiriendo con el extranjero? Al gentil, aquel que iba a entrar en el camino del cristianismo. Sigue diciendo de él, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová el Señor, a los eunucos que guarden mis Shabbats y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, está hablando del Shabbat, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, mira, a los descendientes ya de los gentiles, sigue diciendo, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día del Shabbat para no profanarlo y abrazar en mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Mira, está refiriéndose precisamente al tiempo después de que sean esparcidos los hijos de Dios, ya en tiempos de los asirios, en tiempos de Isaías, cuando fueron invadidos los israelitas, y luego cuando fueron invadidos los de Judá por Babilonia. Y para ese tiempo el Señor dice, a los que abrazaren mi pacto, a los que guardaren mi Shabbat, yo les daré parte en mi casa de oración, porque mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estas palabras las repitió nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo que sacar a los cambistas del templo, haciendo memoria de que su casa sería casa de oración para todos los pueblos. Y esa profecía solo se cumpliría cuando guardaren y abrazaren el pacto del Shabbat. No dice del primer día de la semana, no dice del domingo, no tiene nada que ver con eso la profecía de Isaías 56. Se refiere al Shabbat. ¿De dónde entonces han sacado de que no hay una profecía en el Antiguo Testamento que hable acerca de que en el Nuevo Testamento para el cristianismo el Shabbat seguiría siendo el día de reposo? Siempre lo fue, nunca dejó de serlo. A través de toda la historia podemos ver que nunca se dejó de guardar el sábado. De retorno para poder despedir el día del Señor. Para eso vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 472, Día Santo del Señor, himno 472. Solo vino poco, ya lo vemos tierno.
Muy bien, queridos hermanos, vamos a repetir el capítulo 28 de Proverbios. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno irá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará del pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Meditando en estos proverbios nos vamos a poner de rodillas para terminar con una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. A su vez, al ingresar en esta nueva semana, te pedimos tu bendición, para que ya sea, Señor, en nuestros trabajos, estudios o quehaceres cotidianos de la vida, podamos, Señor, dar testimonio de tu verdad donde quiera que nos encontremos. Y reúnenos un próximo sábado para seguirte adorando, glorificando y honrando tu santo nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana, que Dios les acompañe. No se olviden, estamos a través de las redes sociales, estamos a través de Instagram, YouTube, estamos en X, estamos en TikTok, estamos a través de Patreon y Yape para que puedas apoyarnos con tu economía para terminar la obra del Señor. Estamos en DRC Noticiero para estar con las noticias al día y dariorap.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga, querido hermano. Pasa una feliz semana. Que Dios te acompañe. Amén.